Y bueno, ahora vamos a enlazar con Harold Correa. Él es un analista del vecino país y hermano país de Chile. El día de hoy el presidente Sebastián Piñera ha determinado cuarentena total en Santiago, ¿no? Se está haciendo estratégicamente y es que se han reportado en las últimas 24 horas 12 fallecidos y 12.600 nuevos casos. Harold, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Hola, hola Miguel, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo gusto. a través tuyo a toda la audiencia. Te veo muy bien, Harold. Harold, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho que el gobierno de Sebastián Piñera radicalice la contención del virus con el hecho de hacer la cuarentena total en la capital de Chile? A ver, yo creo que no es explicable si uno no se remonta a comienzos del mes de marzo, cuando la epidemia llega a la mayoría de los países de nuestra región y también a Chile. Esta es una enfermedad que llegó a Chile excepcionalmente, si uno ve la historia de las pandemias a través del sector más con mayores ingresos del país, geográficamente en los lugares más acomodados del país, particularmente en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque el virus venía de la gente que viajaba. Llegó de viaje. Y como que efectivamente estaba al término de las vacaciones, se neutralizó básicamente en esa zona. Y el gobierno ahí empieza a tomar las primeras medidas de cuarentena, las toma con un concepto que para América Latina y para Europa incluso era novedoso, que eran las cuarentenas progresivas. Es decir, se congelaba la posibilidad de salir a la calle, a la población de un determinado sector y de otros no. Bueno, esto lo explico porque las primeras medidas de cuarentena fueron en las zonas de mayores ingresos durante un par de semanas y lograron neutralizar rápidamente la propagación del virus en esa zona. No obstante eso, todo el mundo opinante en Chile se daba cuenta de que no era la situación permanente. Y el gobierno siguió adoptando medidas de cuarentena permanente, soltando regiones, soltando comunas, soltando unidades territoriales en la medida que había más o mayor contagio. Teníamos varios problemas a mediados de marzo, a comienzos de abril. Uno de ellos era la falta esencial de respiradores artificiales para un caso de que llegue a un pico. Y el gobierno fue tomando las medidas muy suavemente, podríamos decir, con la lógica de que iba a encargar respiradores artificiales afuera, que iban a llegar, y particularmente que la población no toda tenía que estar en cuarentena, sino que solo alguna. ¿Qué sucedió con el transcurso de los días y de la semana? Que efectivamente algo muy obvio comenzó a pasar, que el virus se empezó a trasladar particularmente a las zonas más populosas de la capital y en las zonas con mayor hacinamiento, podemos decir, del distrito urbano que involucra la región metropolitana de Santiago. Ahí no es posible garantizar la cuarentena o el confinamiento porque la gente sale, como en la mayoría de nuestras ciudades de América Latina, sale a vivir el día, a conseguir el recurso para el día. Así es. Y esto se fue agravando, paralelamente los cordones sanitarios de los hospitales de esa zona empezaron progresivamente a colapsar y hoy día tenemos casi la capacidad, al día de hoy, casi la capacidad total de respiradores artificiales, de UCI y de UTI copadas en las zonas de Santiago. Entonces, el gobierno ahora reacciona de una manera mucho más radical y es la respuesta a tu pregunta inicial, porque los indicadores ya son muy próximos a un colapso del sistema sanitario de la capital, a lo menos. Correcto. Que es básicamente y salas UCI. Correcto, ¿no? Ahora, la mayoría de países que tomaron estas medidas hace 60 días, más o menos, como Ecuador, como el Perú, aparentemente habrían entrado a su meseta y estaría cayendo. Esto quiere decir que el gobierno chileno se equivocó en la estrategia y ahora entró por no sacrificar su economía y ahora se vienen momentos muy complicados para no solo Santiago, sino también otras regiones que también hay un brote importante. Miguel, tú tocas un tema central que yo creo que es la reflexión en este tipo de conversaciones. Hemos visto cómo varios gobiernos reaccionan de varias maneras.
Depende mucho de la situación de cada país, eventualmente. Pero en Chile en particular, que es un gobierno de un signo de derecha, al igual que lo puede uno extrapolar a lo que sucede en Brasil, o lo que sucede en Colombia, o lo que sucede particularmente en Estados Unidos, se ha tomado la definición de cuidar la sanidad de la población en base a la protección de la economía. Que podemos compararlo, por ejemplo, con la situación de Argentina, que tiene un sello más doctrinario distinto y que el presidente argentino dice muy claramente: yo prefiero levantar la economía y no lamentar muertos. Nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe bien quién se equivoca y quién no, pero efectivamente Chile ha tomado su definición sanitaria desde el punto de vista de preservar o postergar lo máximo posible el mantenimiento de la economía funcionando. Y creo que ahora en adelante el gobierno se juega particularmente el juicio público de los chilenos en función de que cada muerto se le va a imputar al retraso de la cuarentena total, que por lo demás era solicitado hace ya más de un mes por todos los alcaldes de la región metropolitana, sin excepción, de gobierno y de oposición, porque efectivamente todos veíamos que la población estaba insegura. Creo, si me preguntas mi opinión, que el gobierno se demoró en tomar las medidas sanitarias de fondo y que particularmente ahora va a tener que ponerse muy imaginativo si quiere controlar el foco puntual de atascamiento en los hospitales públicos que vamos a tener a partir de esta semana. Bueno, esperemos que sea así, pero lo que sí es cierto, Harold, es que esta cuarentena es muy dura, destruye la economía y sobre todo olvida a la gente que más necesita, aquellos que están en las zonas más populosas, aquellos que tienen que salir todos los días a trabajar, aquellos que van al mercado ahí en Santiago diariamente porque no tienen la capacidad de tener un dinero para comprar para 15 días, van a sentir mucho. Y de verdad que les deseo que el gobierno tenga un plan de subsidios importante, ¿no? Porque se están aplicando también modelos que funcionan en Europa, pues en China, cuando la realidad de América Latina es otra, ¿no? Y además nos sorprende que a 60 días de que llegó el virus a Chile se esté cambiando de estrategia totalmente, ¿no? Eso sí preocupa, el no saber hacia dónde está yendo Chile, porque lo que pasa en Chile también nos afecta en el Perú. O sea, todos estamos en el mismo barco. Eso es una de las conclusiones esenciales de la epidemia, que es o reaccionamos en conjunto o nos dividimos para perder, en definitiva. Así es. Bueno, sí. Yo creo que hay una cosa que, si tienes tiempo, hay una cosa que tú decías en tu introducción o en la apología que estabas haciendo recién, que manifiesta un criterio general en cada uno de los gobiernos nuestros. Ha habido mucha improvisación y mucha, además, sinuosidad en la línea de los gobiernos. Por ejemplo, en Chile se dijo, debes haberlo escuchado, que se iba a dar un carnet COVID a la gente que salga del proceso de sanación del virus. Y después se dijo que no. Se dijo al principio que no se podían hacer mascarillas artificiales, caseras en la casa, porque no correspondía, y después se dijo que sí, se establecieron tutoriales por parte del gobierno para hacer mascarillas. Por otro lado, hay muchas medidas que se toman, se dicen cuarentenas totales, no van a haber para no alterar la economía, y hay cuarentenas totales. Entonces, la incertidumbre, las señales de los gobiernos a nuestra ciudadanía en este periodo de crisis no pueden ser tan zigzagueantes, porque en definitiva la cultura de nuestros países es hecha en la vía pública. Entonces hay que tener mucha más claridad y un mensaje, yo creo, para todos los gobiernos locales y nacionales, mucho más claridad respecto a la línea general. Y espero también que sea transparente el gobierno en lo que va a ser este sacrificio para los santiaguinos, en especial, porque realmente la destrucción económica es tremenda. Todo lo que ha trabajado Chile y todo lo que ha construido a lo largo de la vuelta a la democracia realmente se va a complicar. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo y bueno, cuídense mucho para poder seguir conversando y haciendo cosas por nuestros países más adelante. Así será y pronto nos daremos nuevamente un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, amigo. Chao, adiós. El señor Harold Correa, analista político chileno, ¿no? Él nos dice, pues, esta sinuosidad, improvisación ha sido lo que ha caracterizado
las reacciones aquí, ¿no?